Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a empezar con este último tema de ciencias naturales que está dedicado a la electricidad y el magnetismo. Como es un tema que es muy cortito, voy a condensar toda la información en este vídeo, ¿vale? O sea, será un vídeo que quizás sea un poco más largo que el resto, pero bueno, ya con esto terminaríamos lo que es la asignatura. Así que bueno, tenemos bastante tiempo para verlo. Pero así lo veis todo de recorrido, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con el primer punto. El primer punto trata sobre los imanes, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues que son objetos que atraen al hierro, ¿vale? Que eso, bueno, que es algo que yo creo que todos sabemos ya. Hay diferentes tipos de imanes, que son los naturales y los artificiales. Dentro de los naturales podemos tener la magnetita, que es un imán natural, perdón, que lo encontramos en la naturaleza en ese estado. Pero la gran mayoría de los imanes que utilizamos a día de hoy y para uso cotidiano son artificiales, ¿vale? Y lo que tenemos que saber que como esos objetos que los imanes son objetos que atraen al hierro, pues lo que tenemos que saber que el espacio existente, porque ya sabéis que yo pongo un imán y pongo el hierro y no a cualquier distancia lo atrae a cierta distancia, pues desde el primer momento, lo más lejos posible, desde lo más lejos posible que empieza ya como a moverse el hierro a raíz de que está el imán cerca, hasta lo que es el imán, se le denomina campo magnético, ¿vale? Sería todo el espacio comprendido entre lo que es el hierro o el metal y el imán, ¿vale? Y todo el campo que tiene de atracción hacia ese objeto. ¿Qué tenemos que saber también? Pues tenemos que saber también que los imanes tienen dos polos, el polo norte y el polo sur, ¿vale? Y lo que es la zona de medio, que es la zona neutra. Tenemos que saber que los imanes entre sí se atraen y se repelen. ¿Cómo? Pues bueno, lo que tenemos que saber es que los imanes se atraen cuando las cargas son negativas, o sea, el polo sur con el polo norte o el polo norte con el polo sur. Si juntamos el polo sur con el polo sur o el norte con el norte, lo que van a hacer va a ser repelerse. ¿Vale? El magnetismo terrestre. Vamos a ver dentro de la Tierra qué es lo que pasa. La Tierra, dentro, en su núcleo, está formado por hierro y níquel que está a alta temperatura, ¿vale? ¿Eso qué es lo que hace? Hace que la Tierra actúe como un imán. Entonces, eso hace que se genere también como si fuese un imán gigante y tenemos un polo norte y un polo sur magnético, ¿vale? Que coincide justo al revés que el norte y el sur geográfico. Como podéis ver en la parte superior, aquí en la parte superior podemos ver que tenemos el polo norte, ¿no? Y el polo sur, ¿no? Que más o menos veis que es como un poco así en diagonal a lo que es la Tierra, ¿vale? Y luego tendríamos este eje, que es el polo sur magnético y el polo norte magnético. Si os dais cuenta, es justo al contrario, o sea, el polo norte geográfico coincide con el polo sur magnético y están relativamente cerca. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque luego lo vamos a ver con el tema de la brújula y para saber el uso que tiene la brújula, ¿vale? O sea, tenemos el eje terrestre donde tenemos el norte y el sur, arriba el norte, abajo el sur, y luego tenemos casi igual, pero no, o sea, muy cerquita, el polo norte y el polo sur magnético, ¿vale? Que es justo al revés, o sea, arriba está el sur y abajo está el norte. ¿Esto qué me va a permitir? Pues me va a permitir que nos podamos orientar en el mundo y en la Tierra. ¿A través de qué? Pues a través de la brújula, ¿vale? Y aquí vamos a pasar al siguiente apartado. Como hemos dicho anteriormente, tenemos en la Tierra el polo norte y el polo sur magnético, ¿vale? Con esto lo tenemos que quedar claro. Acordaos que el polo sur magnético está hacia arriba y el polo sur magnético está hacia abajo, ¿vale? Y que la brújula nos va a ayudar a orientarnos. Y ahora os voy a explicar cómo. Lo primero que tenemos que saber es que la brújula es un instrumento que está formado por una aguja imantada, ¿vale? Que gira sobre un eje, ¿vale? Que sería el central, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el polo norte de la brújula se ve atraído por el polo sur magnético terrestre. Ya hemos dicho anteriormente por las cargas de atracción y repulsión que el norte y la parte norte de un imán se une a la sur y la sur con la norte, pero nunca entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el polo norte de la aguja, de la brújula, se ve atraído por el polo sur magnético terrestre.
¿Vale? Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Pues que nos dice el norte. ¿Por qué? Porque el polo sur magnético terrestre coincide con el polo norte del planeta Tierra, ¿vale? Por lo tanto, cuando la brújula me marca el norte, está marcándome realmente el sur magnético, pero el norte geográfico, ¿vale? Como hemos visto en la imagen anterior. Y así es como nos orientamos en el espacio. Vale, ahora vamos a ver qué es lo que pasa y qué relación existe entre la electricidad y el magnetismo, ¿vale? Porque gracias a un físico y un científico que era Oersted, que lo veremos, bueno, que aparecerá ahora en el vídeo, pues se descubrió una cosa muy interesante. ¿Y qué es lo que pasó? Pues mira, lo que se dio cuenta este científico fue que se acercaba a una brújula, a una corriente eléctrica, algo que estaba funcionando de manera eléctrica, pues la aguja se movía ligeramente. Pero, ¿qué es lo que pasaba cuando yo apagaba esa corriente eléctrica que estaba haciendo, que estaba circulando? Pues la aguja de la brújula se mantenía, volvía a su sitio inicial. Entonces, pues se dio cuenta de que cuando en un circuito eléctrico está circulando la corriente, pues se crea un efecto magnético, ¿vale? Y esto lo descubrió, como he dicho antes, Oersted. Y entonces, a ese término y a esa relación que existe entre la electricidad y el magnetismo, se denomina electromagnetismo. Vamos a ver el caso contrario. Y es que ya hemos visto que gracias a Oersted nos dimos, bueno, se ha dado cuenta la gente que la electricidad produce magnetismo. Pero ahora vamos a ver al revés. ¿El magnetismo produce electricidad? Pues lo que tenemos que saber de aquí es que sí, ¿vale? Y el que se dio cuenta de esto fue Faraday. Gracias a Faraday, que se dio cuenta de que a la inversa también se produce electricidad, se construyeron y se inventaron los generadores electromagnéticos, que a día de hoy son muy importantes. Y estos generadores electromagnéticos lo podemos encontrar de dos tipos, ¿vale? En el que el imán se mueve dentro de una bobina, como es en este caso, el imán está en medio, el imán está en medio de las bobinas, ¿vale? Y habría que girarlo. Cuanto mayor sea y más rápido se gire, más corriente eléctrica se produce. O que una bobina gira entre dos imanes, como es en este caso, ¿vale? Y pasa exactamente lo mismo. De ambas formas, se podría construir o crear un generador electromagnético. Esto fue un invento o un descubrimiento muy importante, ya que muchos de los objetos que conocemos a día de hoy funcionan gracias a este mecanismo. Vamos a ver ahora el motor eléctrico. ¿Qué es lo que tenemos que saber del motor eléctrico? Pues lo primero que tenemos que saber es que transforma la corriente eléctrica en energía mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú le das esa electricidad que necesita a ese aparato para que funcione, lo que produce en ese objeto que está conectado a la corriente es movimiento, por eso es energía mecánica, ¿vale? Esto pasa, por ejemplo, como puede ser en una batidora. Tú la batidora la conectas a la electricidad y cuando tú pulsas el botón y estás recibiendo la corriente eléctrica, genera energía mecánica. ¿Por qué? Porque lo que hace es girar las aspas. O en una picadora también se puede ver eso. ¿Vale? Eso es lo que significa, transforma la energía eléctrica en mecánica. Como puede pasar también, podría pasar, bueno, que no es el caso porque estamos con el motor eléctrico, pero por ejemplo, la corriente eléctrica en una bombilla lo que genera es energía luminosa o lumínica, ¿vale? Porque transforma la energía eléctrica, una vez que la recibe, la convierte en energía luminosa. Pues en el motor eléctrico lo que transforma es la energía eléctrica en energía mecánica, ¿vale? ¿Cómo funciona el motor eléctrico? Pues están compuestos por una bobina que está formada por un cable enrollado en medio y que está colocada entre imanes, como lo hemos visto en el punto anterior, ¿vale? Es una bobina que está entre dos imanes y lo que hace es que gire. Pues en el momento en el que le damos electricidad, ¿qué es lo que hace? Eso empieza a girar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora lo que le han puesto en la terminación del generador es un aspa, que es lo que hace que la batidora se mueva y que bata los ingredientes que nosotros le pongamos, ¿vale? Y así es como funcionaría, pues todas las cosas que a día de hoy se conectan a través de la electricidad y generan un movimiento. Vamos a ver un poco más detalladamente lo que es el generador eléctrico o la dinamo, ¿vale? A diferencia de un motor eléctrico, el generador o la dinamo lo que genera es corriente eléctrica a partir del movimiento, ¿vale? Ya sabemos que, por ejemplo, cuando ponemos una dinamo en la rueda de la bicicleta, ¿qué es lo que pasa? Que se genera luz por el movimiento
que se está dando a través del roce de la dinamo con la rueda. Ese movimiento se está transformando en energía lumínica, ¿vale? Pues esa es la función que tienen los generadores eléctricos. A diferencia del motor, del motor eléctrico, el motor eléctrico hemos visto en el punto anterior que necesita primero recibir electricidad para generar movimiento, ¿vale? En este caso es al revés, genera corriente eléctrica a través del movimiento. A día de hoy, en las centrales eléctricas se utilizan estos generadores para, a nivel muy grande para generar energía. Por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, pues utilizan el movimiento del agua para generar energía. Los aerogeneradores, pues utilizan la energía del viento. Y las centrales térmicas, por ejemplo, pues utilizan la energía del vapor del agua, o sea, del calor que desprende el agua, del vapor. ¿Vale? Y bueno, chicos, habéis visto que este tema es muy cortito, es muy sencillito, y bueno, si tenéis alguna duda o hay algo que no os quede claro, pues ya sabéis, preguntádmelo, ¿vale? Venga, un saludo, chicos.